El marcionismo fue una de las primeras herejías del cristianismo y también considerada como una de las más peligrosas. Surgió por un personaje llamado Marción de Sinope. Consistía en que él decía que Dios era un Dios de amor, porque así lo señala la Biblia. Pero Marción decía que ese Dios de amor no tenía la característica de condenar a la gente. Por lo tanto, decía que las personas no iban a ir a un infierno, no serían condenadas, no habría un juicio para ellas. Por lo tanto, decía que ese Dios de amor era un Dios totalmente distinto al Dios del Antiguo Testamento. Decía que el Dios del Antiguo Testamento, llamado Jehová o Yahvé, era diferente al que conocemos en el Nuevo Testamento, pues ese Dios era un Dios vengativo, un Dios celoso, un Dios malo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era el Padre de Jesucristo, y que este Dios era un Dios de amor que perdonaría a toda la humanidad y no habría condenación para ella. Por lo tanto, la Iglesia rápidamente halló una respuesta hacia Marción, puesto que también Marción había hecho su propio canon bíblico, había apartado escrituras para él, donde había quitado los libros del Antiguo Testamento y había escogido ciertas cartas del apóstol Pablo, pues decía que el apóstol Pablo era el apóstol escogido, era el apóstol que tenía la verdad y no los demás discípulos de Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia vio una amenaza, un peligro para lo que se creía en ese entonces. Por lo tanto, empezaron a limitar los libros de la Biblia, escogiendo los evangelios y ciertos libros, y así fue como empezó a surgir el canon que conocemos hoy, inicialmente por uno que se llama Muratori, y más adelante se hicieron concilios y sínodos para determinar el canon bíblico. Sin embargo, la Iglesia también respondió con algo que se llama el credo apostólico, donde se sentaron las doctrinas básicas del cristianismo y así llamándole también la regla de fe o la regulas fidei. Y de esta manera, Marción fue condenado como hereje, ya que todo lo que él enseñaba era totalmente distinto a lo que creían los apóstoles, a lo que se había transmitido a los primeros discípulos de los cristianos. Uno de los defensores, por ejemplo, de la ortodoxia cristiana fue Policarpo de Esmirna, también Ireneo de León y Tertuliano, quienes argumentaban en contra de Marción, pues ellos conocían realmente la verdad del evangelio y cómo fue transmitido. Por lo tanto, el marcionismo vino a desviar en ese tiempo lo que fue el cristianismo. Sin embargo, fue condenado y el marcionismo prácticamente se extinguió, aunque al día de hoy hay ciertas ideas también en cuanto a la naturaleza de Dios, donde también se argumenta que Dios es únicamente un Dios de amor y no va a condenar a la humanidad y no tiene esa característica que conocemos nosotros como justicia.